Hola mis amigos queridos, ¿cómo están? Para mí es una alegría poder presentar este curso, La Fe de Jesús. Son 20 lecciones que sin duda ninguna traerán mucha alegría, mucha felicidad, mucha paz para tu vida. Entonces, sin más, acompáñame. Vayamos a la primera lección y la primera lección se titula Lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Bueno, seguramente en alguna ocasión te han preguntado, ¿conoces a Dios? Bueno, si tu respuesta es sí, entonces hazte otra pregunta. ¿Sabes cuál es su nombre? ¿Sabes cuál es su naturaleza? ¿Sabes cuál es su carácter? Bueno, si tu respuesta es no, entonces quiero que sepas de que a través de este curso tú vas a disipar todas esas dudas que puedas tener acerca de nuestro Padre Celestial, tu Padre, mi Padre, nuestro Dios Todopoderoso. Vayamos a la primera pregunta. ¿Cuántos dioses hay? Bueno, dejemos que la palabra de Dios sea soberana en este estudio y tengamos un lema. Si la palabra lo dice, la palabra de Dios lo dice y aquí está escrito, créelo. Y si no está escrito aquí, por favor no lo creas. Efesios 4:6 dice lo siguiente. Hay un solo Dios y Padre que está sobre todos, por todos y en todos. Un solo Dios, no hay más. Ahora, si hay un solo Dios, ¿por qué entonces las personas tienden a pensar que existe más de un Dios? Si es cierto, este Dios es un Dios triuno, pero esto lo veremos poco más adelante. El ser Dios le da ciertos atributos o tiene ciertos dones que tú ni yo tenemos. Dios es omnisciente, omnisapiente, omnipresente, omnipotente y eterno. Y de estos 5 dones, Dios nos quiere regalar uno. ¿Sabes cuál es? La eternidad. Pero para eso tenemos que conocerle. Él quiere ser tu Dios personal. Y porque se interesa en ser tu Dios personal, Él desea que lo conozcas. No es un Dios indiferente, un Dios apático, un Dios allá que se quedó en el cielo nada más, deseando que las criaturas allá nada más especulen y adivinen. No, Él se manifiesta a través de su palabra y aún más. Salió de su palabra y envió a su Hijo, según lo dice el Evangelio, según San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único en su gene, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios es, ya dijimos, omnisapiente. ¿Por qué omnisapiente? Porque todo lo sabe. Pero Dios también es omnisciente, todo lo ve. Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir que es omnipresente? Que está en Europa y está aquí con nosotros. Está en Asia, está con nosotros. Está en África, está con nosotros. Está en Marte y está con nosotros. Está en todo el universo, al mismo tiempo, en el mismo lugar. Por eso mismo debes de estar seguro que Dios te ve en cada momento, en cada instante de tu vida. Y por eso debes de tener la seguridad que mientras tú camines con el Padre Celestial, seguramente todo va a estar bien en tu camino. Porque tú no vas acompañado de cualquiera o no caminas con cualquiera. Tú caminas con el Dios que también es omnipotente, todopoderoso. Es decir, si en ese momento estás pasando por una dificultad, yo no sé cuál sea el drama de tu vida en este momento, no sé cuál sea el problema que estás pasando. De repente estoy hablando para alguien que está en la cárcel. Por favor, no te desesperes. Quiero que sepas que allá está Cristo Jesús queriendo ayudarte, Él mirando tu caso. Y si por alguna razón
demora un poco, no pienses que Él no se preocupa por tus necesidades. Él mira tus luchas, mira tus necesidades, mira tus angustias, mira tus debilidades. Por favor, sufre un poco, pero quiero que sepas que está pronto ya para que nuestro Dios actúe en tu favor, porque es tu Dios personal, Él es todopoderoso. Clama, por favor, entiéndelo, por favor. Nuestro Dios tiene grandes planes maravillosos para tu vida. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Un solo Dios y Padre que está sobre todos, por todos y en todos. Seguramente te estás preguntando, entonces, hermano Reinaldo, usted acaba de decir que también yo debo saber cuál es la naturaleza de Dios. Claro, la palabra de Dios lo dice. Entonces, la primera pregunta que debemos de hacernos es, ¿cuál es tu naturaleza? ¿Cuál es mi naturaleza? Bueno, ¿cómo estamos formados? Bueno, la palabra de Dios dice que Dios nos formó del polvo de la tierra. Entonces nosotros nos constituimos en carne y hueso. Solamente es nuestra naturaleza, carne y hueso. Somos polvo, eso dice la palabra de Dios. Es nuestra naturaleza, pero la naturaleza de Dios no es igual que la nuestra. Entonces dejemos que la palabra de Dios sea plena, sea soberana en nuestro estudio. ¿Qué dice San Juan 4:24? Veamos así rápidamente en el libro de San Juan, en su capítulo 4, versículo 24. Veamos qué dice. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren, que le adoren. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Dios es espíritu. Ahora mira, querido amigo, querido hermano. La palabra espíritu viene de una traducción que también significa respirar. De ahí viene la palabra. Te podría explicarlo o entrar en otros temas de dónde viene su traducción, pero es motivo de otro tema. Lo que yo sí me interesa dejar bien claro es cada que nosotros respiramos a Dios. Cuando Cristo Jesús estuvo en esta tierra dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Cuando nosotros respiramos a Dios. En otras palabras, si estamos vivos, es solamente porque Cristo Jesús vive. Y Él vive en nosotros. Porque cada que respiramos, por eso yo no entiendo a alguna persona que de repente dice, no, yo no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada, porque eso no. Yo creo en la astrología, creo en la naturaleza, creo en la teoría de Darwin, creo en la ciencia. La realidad, hermanos queridos, querido amigo, por favor, no es mi deseo ofenderte. Cada que tú respiras, aunque no lo quieras creer o aunque no lo aceptes, tú respiras a Dios. Y si estás vivo, es solo porque Dios quiere. Entonces, entremos en la tercera pregunta. ¿Cuáles son las tres divinas personas de la Trinidad? Segunda de Corintios 13:13. Veamos qué dice así rápidamente. Dejemos que la palabra de Dios nos hable. Segunda de Corintios 13:13. Veamos así rápidamente. Y dice lo siguiente. Segunda de Corintios 13:13. 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Una vez más, la gracia del Señor Jesucristo, el Hijo, el amor de Dios, el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Ahora aquí me estoy metiendo en un problema contigo, con ustedes, queridos amigos. Hace rato te dije que hay un solo Dios y Padre. ¿Y cómo está ahora de que si es uno? Ahora te estoy diciendo que son tres. Y si son tres, no pueden ser uno. Y si es uno, no pueden ser tres. Solo que aquí hay algo que necesito que entiendas. Que Dios es uno, en tres personas.
¿Por qué? Porque Él es el Dios triuno. Tres, pero un solo Dios y Padre. Es decir, tres con un solo propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito cuando estuvieron en esta tierra fue crearte. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios nos formó del polvo de la tierra. Así dice el libro de Génesis. Ahora aparece el Espíritu Santo cuando Cristo Jesús estaba bautizando. Dice que descendió en forma de paloma. El Padre Celestial también se hizo presente en la cruz del Calvario cuando Cristo Jesús agonizaba aquella tarde de viernes a las 3 de la tarde. Quiero que sepas que los tres siempre han tenido un propósito de salvarnos. Desde el principio de la creación, los tres están interesados en que nosotros tengamos salvación. El plan de redención se instituyó desde antes de la creación y aún después. Y el tema de la salvación seguirá por los siglos de los siglos. Quiero que sepas que Dios, ese Dios triuno maravilloso, trabaja en conjunto. Un solo Dios y Padre que está sobre todos, por todos y en todos, con un solo propósito, salvarnos. Porque desea que nosotros no nos quedemos en esta tierra de tanta maldad, de tanta violencia, donde hay tanta guerra, tantos niños que están muriendo por hambre en ciertos lugares, más desventurados en este planeta. Ahora el Señor viene y te dice, mira hijo, yo quiero, lo que más deseo es salvarte. Y nosotros deberíamos de desear que ya Cristo Jesús venga a esta tierra para que nos lleve a las mansiones eternas. Continuamos. La pregunta número 4, ¿cómo es el carácter de Dios? Bueno, si preguntaras, ¿cómo es el carácter del hermano Reinaldo? Bueno, te diría que es un carácter defectuoso, un carácter malogrado por el pecado, por todos esos traumas de alguna manera que me han acompañado durante tantos años. Quiero que sepas que mi lucha continúa todos los días y es una guerra acérrima contra el enemigo cada día. Y como dijo el apóstol Pablo, yo todos los días muero, porque yo necesito de alguna manera de mi Dios para poder cambiar este carácter defectuoso y poder cada día parecerme más a mi Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo es el carácter de Dios? Bueno, veamos que la palabra de Dios también nos conteste en el libro de Juan, la primera carta a Juan 4:8. Veamos qué dice. Dice lo siguiente. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y aquí está la clave de alguna manera para tu problema, hermano querido. Dios es amor. Si ese Dios es amor y aparte de eso, Él es omnisapiente, es decir, conoce tu problema. Si ese Dios que es amor también es omnisciente, te mira tu necesidad, mira tu lucha, mira tu angustia. Si ese Dios, aparte de ser omnisciente, omnisapiente, también es omnipresente, está donde tú estás en este momento. Y si en este momento clamas y le dices, Señor, yo quiero entregarte mi vida, quiero conocerte, quiero seguir escuchando de ti, quiero seguir conociéndote, por favor dame la oportunidad de abrazarte. Quiero que sepas que ese Dios ya te tiene abrazado en este momento. Mira qué interesante de que ese Dios de amor también es omnipotente y puede ayudarte con ese vicio que tienes. Yo no sé con qué estás luchando. De repente es con el cigarro, con la droga, con la prostitución. Yo no sé, estás luchando con los vicios de los juegos. ¿Qué es eso que te tiene esclavizado? Déjame decirte que Dios te puede libertar porque Dios es poderoso, es omnisciente, es omnisapiente, omnipresente y es omnipotente y quiere ayudarte porque es un Dios de amor. Es un Dios que te ama.
Quieres saber hasta dónde te ama. Tanto te ama que si tú fueras la única persona que hubiera caído en esta tierra, que hubiera pecado, por ti hubiera venido a dar su vida a Cristo Jesús. Pregunta número 5. ¿Cómo nos considera Dios? Primera de Juan 3, 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Mira por favor cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él también. Por favor, no esperes que las personas te comprendan cuando empieces a estudiar la palabra de Dios. No lo esperes. Porque dice, mira cuál amor nos da el Padre que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos, amados. Ahora somos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Vamos a orar también para que todos puedan conocer a nuestro Dios, a nuestro Cristo Jesús, nuestro Dios Espíritu Santo. Un solo Dios y Padre que está sobre todos, por todos y en todos. Entonces, ¿cómo nos considera Dios? Nos considera como sus hijos. Ahora la pregunta número 6. ¿Se preocupa Dios por nuestros problemas? El Salmos 41 al 3. Dice el salmista David, pacientemente esperé al Señor, y Él inclinó su oído y oyó mi clamor. Me sacó del lodo cenagoso, afirmó mis pies sobre la roca. Ciertamente muchos verán lo que Dios hizo en mi vida y glorificarán a Dios que está en los cielos. Y el apóstol San Pedro, en su capítulo 5, versículo 7, dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. ¿Qué es lo que te está agobiando, querido amigo, querido hermano? ¿Cuál es tu lucha? Por favor, atrévete a dejarla en las manos de Dios. ¿Sabes que Dios quiere tomar tu problema? Lo único que tú tienes que hacer es entregárselo. Es lo único que tienes que hacer. Dios ya quiere recibir tu problema. Dice en el libro de Isaías 53, Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. Y lo tuvimos por herido de Dios y abatido. Él quiere que le entregues tu enfermedad. Por favor, entrégasela. Ya no estés sufriendo tú solo. No luches solo, por favor. Entrégale tu lucha, tu necesidad. Yo no sé con qué estás batallando. De repente estoy predicando en este momento. Estoy hablando para alguien que está en la cárcel. Por favor, quiero que sepas que Dios, ahí donde estás, ahí, Señor, está contigo. Si de repente estoy hablando para alguien que está en un hospital, quiero que sepas que nuestro Dios está preocupado porque te está doliendo el estómago, porque te duele la cabeza, porque te han intervenido quirúrgicamente. Ahora si el médico te ha de intervenir, y si fuera la voluntad de Dios que pases a que seas intervenido por manos humanas, quiero que sepas que nuestro Dios va a tomar parte también en esa operación. Solamente atrévete a ponerte en las manos de Él y deja que Él sea soberano en tu vida. Terminamos. Entonces, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? Claro que sí se preocupa. Hagamos un recuento entonces. ¿Cuántos dioses hay? La palabra de Dios dice que hay un solo Dios y Padre que está sobre todos, por todos y en todos. La segunda pregunta fue, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Tercera pregunta, ¿cuáles son las tres divinas personas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Dios triuno. Es decir, tres personas en uno, trabajando para nuestra salvación. Cuarta pregunta, ¿cómo es el carácter de Dios? Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿cómo es? Dios es amor. ¿Cómo nos considera Dios? Primera de Juan 3, 1 y 2 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cómo nos considera Dios? Nos considera como sus hijos. Ahora el problema no es que Dios nos considere como hijos. El problema es que nosotros queramos llamarle de Padre. Espero que sea tu decisión y tu alegría poder llamarle Padre al Padre Celestial que solamente desea llevarte por caminos
incluso para ti desconocidos, pero créeme, son los mejores caminos, no hay otro más. Por último, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? Claro que sí. Tanto que se preocupa, que en este momento seguramente está ya trabajando en tu favor, enviando a sus santos ángeles para que te ayuden. Entonces, ¿qué debo hacer? Número 1, respetar el nombre de Dios, según Éxodo 27. Porque el nombre de Dios es santo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará por inocente al que lo tomare. Número 2, obedecer a Dios, según Hechos 5:29. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. No se te olvide, obedecer a Dios antes que a los hombres. Tercera, ¿qué debo hacer? Poner a Dios en primer lugar. San Mateo 6:33. ¿Qué dice lo siguiente? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. 4. Amar a Dios de todo tu corazón. Así dice San Mateo 22:37. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es igual, y en ellos está toda la ley de Dios y los profetas. Mi resolución. Con esto quisiera de que lo repitas conmigo. Creo en Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estoy dispuesto a amarlo y obedecerlo como Padre Celestial. Hermano querido, deseo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que sigamos juntos a través de estas 20 lecciones, conociendo del grande amor de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.